Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsi y aquí está conmigo Claudia Hermosillo. Muy buenos días, Clau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luz Mari, muy contenta de estar otro martes con todos ustedes. Y además, este programa se me hace que nos va a dejar muchísima tarea. Platícanos de qué se trata. Pues fíjense, se trata de la educación. Es que la educación es un derecho humano que no se reduce a la ofrecida solamente por escuelas oficiales. Existen otras maneras más efectivas de lograr los objetivos reales de la educación. Y nuestro invitado de hoy nos dará un amplio panorama de lo que es o lo que puede llegar a ser la educación para nuestros hijos, más allá de lo que probablemente tú y yo hemos vivido. Vamos a conocer otras formas de educación que le darán un giro, porque estoy segura que le dan un giro a la familia, un giro a tu mente y un giro a tu corazón. Así que démosle la bienvenida a nuestras cabinas al maestro y doctorando Mario Zambrano. Platícanos, léenos un ratito para quien no conoce a Mario, porque no es la primera vez que está aquí con nosotros Mario, es uno de nuestros consentidos. Así que cuéntanos, ¿quién es Mario? Bueno, antes que nada, él es esposo y padre de 5 hijos ya. Tiene un máster en bioética por la Universidad Libre Internacional de las Américas, licenciado en Ciencias Eclesiásticas, que incluye los estudios en Filosofía y Teología por la Universidad de Navarra, España. Es profesor de ética en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro desde su fundación de la Asociación de Médicos por la Vida, conferencista de la certificación HB, y actualmente se encuentra impartiendo el curso de certificación en bioética personalista en el Centro de Investigación e Investigación Social avalado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días y muchas felicidades porque sabemos que apenas eres papá eres papá del quinto. Lo podemos ver por aquellas ojeras, ¿no? Siempre. Sí, sí, exactamente así. Déjenme Exactamente. despierto. Tuve hace poquito un profesor que nos daba clases y que, bueno, de que iba a nacer su bebé a que nació, que se dio 2 días sin clase, o sea, llegó creo que, o sea, hincado a pararse a darnos clases en la computadora, porque sí, de verdad, Sí, sí, es literal dar la vida, desde ahí das la vida por ti. Oye, así María, es. sabemos que tú eres bueno, por lo poco que nos hemos platicado y nos conocemos, veo que eres un apasionado de este tema de la educación, ¿no? Y que vas como punta de lanza abriendo, pues, un panorama distinto a lo que hemos conocido como educación, ¿no? Como que Así es. es un gran cuestionador de la educación y de lo que es lo mejor para nuestros hijos. Así que, a ver, Así es. platícanos, empecemos por ahí, ¿qué es la educación? Bueno, mira, ahorita el tema de la educación está muy, ¿cómo podemos decirlo? Están muy confundidos los conceptos, entonces tenemos que partir de la definición de qué es la educación, porque luego hablan mucho de educación de calidad y la verdad es que no están hablando de educación, están hablando de otra cosa, ¿no? Y esto en muchas escuelas, incluso privadas, ¿no? Eh, Mucha gente va a decir, bueno, pero ¿qué hace un máster de bioética hablando de educación? Bueno, pues yo fui maestro durante 12 años en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y ahora en la universidad. O sea, no me van a decir eh, qué es educar, ¿no? Y aparte, pues tengo mis 5 hijos, ¿no? Bueno, para empezar, la educación, la etimología de educación es llevar a algo a alguien, hacia alguna meta, ¿no? Es de latín ducere, ¿no? Entonces, guiar es sacar de una zona y llevarla a otra, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que es para mí el referente principal en algunas definiciones, pues dice muy claro que la educación es perfeccionar a la persona, ¿no? O, literalmente es como tener un mármol, ¿no? Y empezar a pulirlo, empezar a quitar todo lo que estorba para sacar, como decía Miguel Ángel, la piedad que estaba ahí adentro, ¿no? El David que estaba ahí adentro. Y entonces eso sería la educación, perfeccionar a la persona. Entonces, muchas veces esa perfección de la persona pasa por enseñarle matemáticas, enseñarle física, enseñarle
a leer, a escribir. Sí es verdad que implica eso, pero no es necesariamente eso, ¿vale? Eso va a ayudarnos a perfeccionar a la persona, pero no es obligatoria y únicamente eso. O sea, hay gente que es muy educada y no te sabe hacer una ecuación algebraica, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos partir por ahí. Al inicio de los ciclos escolares siempre sale en Facebook o por WhatsApp te lo envían, ¿no? Los maestros vamos a enseñarle matemáticas, a leer, a escribir, pero usted mándelo diciendo por favor, que diga gracias. Dice, eso es educación, es lo que dicen los maestros, ¿no? Efectivamente. Entonces, principalmente perfeccionar a la persona. Eso es educar a alguien, ¿no? Ahora bien, yo soy católico y sí, siempre lo digo porque ahorita ya no está muy de moda decir que uno es católico. No, ya te dicen muchas cosas. Entonces, para mí, por ejemplo, la primera obligación es que mis hijos, en este caso mis 4 hijas y mi hijo, puedan llegar al cielo. Esa es mi obligación. Entonces, la educación tiene que ir en orden a esa misión que ellos tienen de parte de Dios, ¿no? Que es llegar al cielo. El cómo vayan a llegar al cielo, si son ingenieros, si son médicos, si es esto, lo otro, eso es, por así decirlo, secundario, en cierto sentido es secundario a la misión principal, que es que lleguen al cielo. Entonces, la educación es enseñarles a conocer, amar y servir a Dios. No hay otra educación que esta, ¿no? Y entonces, actualmente, muchas escuelas que lo estamos viviendo tanto en privadas como en oficiales del Estado, pues más que ayudarnos a los padres a que los niños tengan este conocimiento, parece que son un estorbo, ¿no? Entonces, por ahí iría yo primero. La educación es enseñarle a mi hijo a llegar al cielo, ¿no? Yo, como soy católico, a sacarle lo mejor que tiene de sí, perfeccionar al hombre, ¿no? Eso sería la educación. Lo demás es accesorio. Lo demás es accesorio. Entonces, esto, mucha gente se va a escandalizar, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, siempre he pensado que la escuela es el único lugar donde uno se educa. Pues no. De hecho, en la escuela no se educa, simplemente se instruye en alguna ciencia. Por eso sales como técnico o ingeniero en o licenciado en. Pero en realidad no sales educado, o sea, sales instruido, que es distinto en la escuela. Sí, Oye, esto que nos platicas también es una tarea y es una de las responsabilidades más grandes como padres, que es esa piedra que estamos esculpiendo, o sea, que le estamos quitando lo que le sobra, como decía Miguel Ángel, pues lo tenemos que hacer con mucho cuidado y estar súper atentos, porque esos talentos, esas capacidades, esos dones que tienen nuestros hijos, la idea es cómo, o sea, cómo los perfeccionas o cómo llegan a ser lo que están llamados a ser, pues igual encaminándolos no, la palabra no es explotar, pero a desarrollar Esos esos talentos. dones, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, solamente hay una manera, y por eso digo que la escuela no siempre va a cumplirlo, o sea, solamente hay una manera para perfeccionar a la persona, ¿no? Entonces, hace ya algunos años le preguntaban a Juan Pablo II, ¿no? No recuerdo quién es el de la anécdota, pero le preguntaron, oiga, Santo Padre, ¿cómo le hago para que, y dieron el nombre de la persona, ¿no? Para que Luz Marí aprenda latín. Entonces, la respuesta del Papa es contundente y dice, amando a Luz María. O sea, cuando tú amas a alguien, o sea, y claro, en una definición del contexto de toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? Es hacer siempre lo mejor para esa persona, ¿no? Hacer siempre lo mejor para esa persona. Entonces, cuando tú haces lo mejor por esa persona, conoces a esa persona, porque nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a las personas, entonces en este caso yo te puedo hablar de mis 2 hijas mayores, ¿no? Que son las que están ahorita como más receptivas a la educación, ¿no? O sea, las dos segundas, ¿no? La segunda parte de mis hijas, ¿no? La tercera y la cuarta, Lara y Marianita, pues ellas tienen 6 y 4 años, entonces apenas estamos en la etapa de hay que obedecer, hay que comportarse, entonces vas poco a poco, ¿no? Pero cuando tú los amas, es decir, cuando los conoces y los amas, sabes cómo llegarles para que sepan y comprendan por qué es lo mejor para ellas esto que nosotros le estamos diciendo.
no debes de correr por no sé qué, no debes de comerte el pasto del parque, o sea, no debes arrancar las hojas de los árboles. Entonces, poco a poco tú llegas, lo que decía Gary Chapman, ¿no? Los 5 amores, ¿no? Los 5 lenguajes del amor, perdón. Entonces, cuando tú conoces el lenguaje de amor de esta persona, no solo sabe que la ama, sino se siente querida. Y como decía San Juan Bosco, solo el que se siente amado puede ser educado. Entonces, lo primero es que la persona a la que tú quieres educar se sienta amada. Y a partir de ahí, el resto del camino, o sea, que el otro sienta que tú lo amas, es el 90% de la educación. Es el Oye, 90%. Mariana, alguna vez escuché que uno de los grandes errores de los padres es que nos comportamos como jardineros más que como escultores. Es decir, que llegamos a podar, ¿no? En lugar de esculpir. Lo que nos decías tú, ¿no? Una cosa es que ya la piedad y que le vamos quitando las cositas que ya reconocemos que está ahí para que brille en todo su esplendor. Y otra cosa es que lleguemos a podar, Sí. a cortar lo que ya, ¿no? Esa joya que está dentro, y es cuando pues fracturamos Sí. pues principalmente el corazón de nuestros hijos. Sí, también se puede ver, por ejemplo, muchos padres creemos que nosotros vamos a hacer a los hijos como nosotros queremos. Y este es un error fundamental. En realidad la educación no es hacerlos como yo quiero que yo sean ellos, sino como ellos deben ser. Porque hay que recordar que son personas libres, inteligentes, que van a tomar sus propias decisiones. Entonces la educación tiene que ir en orden a que ellos sepan tomar decisiones. Eso que acabas de decir se me hace que es muy difícil Sí, porque, y nos pasa o nos ha pasado, yo creo que a todos los padres, porque sí tienes expectativas, sí claro. tienes cosas que a lo mejor, o sueños que tú no lograste, y que dices, "Pero, mi hijo, o sea, que le voy a dar esto", y a lo mejor el chamaquito o la chamaquita ni está por ahí, ni quiere Sí. eso, pero como era tu sueño frustrado, entonces eso es algo como muy humano, ¿no? Y Sí, difícil. claro. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un conocido que es médico, un ortopedista muy bueno de aquí de la ciudad, y hace poco conocí a su hijo, ¿no? Entonces, digo, ok, ya estás listo para que te hereden el consultorio. Y dijo, por mí que se quede su consultorio. Y entonces yo me quedé, ¿qué pasó? O sea, el papá tiene unas expectativas con el hijo, pero el hijo no quiere ser médico, pero no Ujú. sabe ni cómo decirle que no quiere ser médico. Y el papá lo lleva a cirugías, lo lleva a esto, y él no quiere. Entonces, quiere hacerlo como él, pero él no quiere. Entonces, mucho de la educación consiste en respetar la autonomía, bueno, no tanto la autonomía, sino la libertad de este niño, ¿no? Por No, y ejemplo, por también de lo eso, que está hecho, porque a lo mejor si no tiene esa vocación para ser doctor, o sea, no es lo que Efectivamente, estaba llamado a hacer. no. Y también otro mensaje que les damos a nuestros hijos cuando hacemos eso es que tú serás querido y aceptado, sí, solo sí, llegas a este camino que yo me imaginé para ti, Sí, ¿no? no, y eso es malísimo. Eso es lo peor que podemos hacer como papás. O sea, es lo peor que podemos hacerlo, porque estamos condicionando el amor a lo que ellos tienen que hacer. Entonces, cuando condicionamos el amor, pues vienen todas las desgracias, porque entonces el niño solamente entiende que, entonces para que me dé esto, yo voy a hacer esto, entonces puedo fingirlo, y entonces el niño tiene una dicotomía interior, o sea, yo quiero esto, pero en realidad voy a hacer esto para que él me dé esto, ¿no? por Entonces, eso es malísimo, malísimo, malísimo. También otro ejemplo tengo alguna familia conocida que tienen 4 hijos, y de esos 4 hijos las 4, porque son 4 mujeres, las 4 son arquitectas, porque el papá es arquitecto, ¿no? Está muy difícil, ¿no? Que 4 personalidades tan diferentes, de 4 hermanas, las 4 quieran ser arquitectas siendo el papá arquitecto, ¿no? Y Sí, otro, es complicado. y otro de los casos que a mí me impactó muchísimo fue el papá notario, que pasó tal cual lo estamos diciendo, que las expectativas, el hijo se sentía querido, cumpliendo las expectativas del padre, y una noche antes del examen para ser notario, no sé cómo se diga, Claudio, tu papá era notario, para certificarte o Sí. para, no sé, el examen de notario un día antes, Ujú. pues se quitó la vida en su cuarto. O sea, como que dijo, lo intenté, no lo pude, si no lo voy a poder hacer, pues no me van a querer, aquí para qué estoy aquí. Sí, Entonces, efectivamente.
Entonces, es lo que te decía, o sea, la educación no se trata de cumplir la expectativa del papá, o sea, es desarrollar el potencial que tiene este nuevo hijo de Dios, esta persona que es distinta a mí. Y descubrirla, ¿no? O sea, creo que un gran labor de los padres es descubrir quién es mi hijo, no armar de mi hijo y proyectar, sino descubrir quién es mi hijo y te das cuenta pues de cosas maravillosas que no te esperabas que alguien que nació de ti fuera a tener esas, a lo mejor esas cualidades. Habilidades, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora con mi hijo, cuando recién nació, que nació ahora en 29 de diciembre, y llegamos a la casa el día 1 de enero, por la mañana, a media tarde, pues, a mediodía, ¿no? Como a las 12. Y entonces mi hija mayor, que tiene 10 años, dijo, quiero tejerle un gorrito, ¿no? Y ella no sabía tejer antes de ese día, ¿no? Estábamos en casa de mi suegra y mi suegra le enseñó cómo se hacían los puntos y no sé qué, con gancho y qué tal. Para la noche ya le había tejido el primer gorrito. O sea, estamos hablando de que en un día aprendió y tejió algo. O sea, cuando tú les permites a tus hijos, ellos pueden desarrollar cosas que tú ni te imaginas. ¿Qué pueden hacer? Y además, no le dijeron, ay, mijita, ¿cómo crees? Pues ni sabes creer, ¿no? Porque le habían coartado su iniciativa. Sí, también ese es otro de los errores que cometemos como padres. Oigan, nos tenemos que ir a un corte, pero nos vamos con todo esto que asimilemos esto que nos estás diciendo y vamos a regresar para que nos platiques qué podemos hacer para educar a nuestros hijos en esta sociedad relativista. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Porque queremos que seas la mejor versión de ti. Oye, te ves con un halo así como de... Está el sol dándote aquí, ¿no, Luz Marí? Sí, no, es que estoy en Acapulco. O sea, sí, ya sé, qué envidia. Sí, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no tengo eso? Claro. Es un ángel aquí a un lado. Sí. Vengo del más allá, Mario. Sigo con mi programa de radio, pero ya no estoy aquí. Ay, no, cállate. La Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac ofrece programas académicos, licenciatura en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, maestría en Responsabilidad Social y doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. ¿Me escuchas? ¿Quieres consultar mayor información? Estudié Acude a tu bioética preuniversitaria o manda un WhatsApp al 55 40 10 70 60. Facultad de Responsabilidad Social. Grandes líderes. Y además se fueron a vivir afuera. Entonces ya no están en consultorio, ya no están podrás escuchar tus canciones, ¿no? Porque por trabajos de tus esposos en la radio que ir. Entonces, si necesitas a alguien que te eche la mano en temas de medicina o bueno, yo sé que tú eres doctor, pero si alguien necesita a alguien, Radio Anáhuac 1670 de verdad toda una te la recomiendo súper bien y estudios bioética. Contenido ajeno a la Universidad de Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. No, y siempre ayuda a tener contactos en la vida democrática de nuestro país. Como es online, el primer proceso de revocación de mandato. Un derecho es una linda a partir de la pérdida de la confianza. dedicada, INE es el encargado de organizar esta consulta. Por eso te la garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. No, ¿cómo no? El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE Nos une. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad de Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Continuamos con Un Bocado para el Alma. Saborea ricos bocados de conocimiento y alimenta tu cuerpo, mente y alma. ¿Entras, Luz Marí? Sí.
Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsi, estoy con mi compañera Claudia Hermosillo y tenemos de invitadazo a Mario Zambrano que nos está platicando del tema de educación. La verdad es que está haciendo una plática muy, muy rica. Así que pues seguimos ahorita en esta primera sección. Hablamos de lo que es educación y ahorita vamos a platicar cómo, bueno, hablamos un poco de que los padres tenemos la misión de descubrir a nuestros hijos y de irlos guiando para, así como Miguel Ángel esculpió esta pieza de mármol, La Piedad, como que le quitó estas partes que sobraban, pues es el mismo ejercicio deberíamos hacer cada uno de nosotros con nuestros hijos. Y bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer para educar a nuestros hijos en esta sociedad relativista, porque si bien es cierto educar correctamente no es sencillo, como nos decía Mario, en la primera misión que tenemos los padres es que nuestros hijos se sepan amados, no nada más amarlos, sino que se sepan amados, porque ya una vez que sienten amados, pues pueden hacer lo que quieran. En esta sociedad relativista, pues es aún más difícil o nos complica un poco la misión de educar. Entonces, Mario, primero si nos podías como dar un contexto para los que no tenemos como mucha idea de lo que es la sociedad relativista, ¿qué es el relativismo? El relativismo puede ser de distinto orden, ¿no? Puede ser un relativismo intelectual o sobre la verdad y un relativismo moral que es sobre el bien, ¿no? Entonces ahorita vivimos una sociedad en la que no existe una verdad, ¿no? Sino que existe tu verdad y esa es tu verdad y existe mi verdad, ¿no? Y entonces tanto la tuya como la mía tienen que ser respetadas. Y entonces tú puedes decir que una cosa es blanca y yo decir negra y las dos son válidas, ¿no? Eso es el relativismo moral. Sobre la verdad. Y sobre el bien, pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo y las dos son cosas válidas, ¿no? Entonces, educar a una sociedad así es muy complicado porque yo no le puedo enseñar a mi hijo, esta es la verdad y esto es el bien, porque otro papá le va a enseñar, esto es la verdad y esto es el bien, y pueden ser diametralmente opuestas, ¿no? 180 grados de distancia y entonces está mal matar, por ejemplo, y otro va a decir, no, está bien matar, ¿no? Entonces, eso es la cuestión del relativismo, ¿no? Que actualmente pues se ve con derechos humanos, todo es tolerable y es falso, no todo es tolerable. O sea, una opinión es tolerable en la medida en que se adecue a lo que es la verdad y lo que es el bien, objetivos, no subjetivos, porque cada quien puede pensar lo que quiera, pero no todo en la realidad va a ser verdadero, por así decirlo, ¿no? Puedo pensar el rojo es verde y el verde es rojo, pero si me paso el semáforo puedo provocar un accidente. O sea, sí, y esto es complicado para los padres, especialmente en la adolescencia, ¿no? Donde los hijos empiezan a cuestionar todo lo aprendido en casa y empiezan a ver que todo lo que los papás les habían enseñado, pues a lo mejor no precisamente es la verdad y no precisamente es el bien, porque ahora todo es aceptable. Y también para los profesores, porque antes pareciera que se respetaba lo que el profesor decía, o por lo menos si no se respetaba, se le daba el beneficio de la duda, ¿no? Así es. O no se cuestionaba. Sí, aquí tenemos dos posibilidades, ¿no? La primera es, en casa me educaron de una manera, llego a la escuela y la escuela me dice que lo que me dijeron en casa es falso, ¿no? No, tú eres autónomo, tú eres independiente, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y en casa le dijeron que no eres independiente, dependes de nosotros y tal, lo que sea, ¿no? O bien lo otro es los papás muy rigoristas, en la escuela les enseñan que eres liberal, que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Aquí lo que hay que encontrar, pues, por eso hablamos de educación, ¿no? Es educar en la verdad y en el bien. No se trata simplemente, y esto es bien importante, ¿no? Para los papás, no se trata de decirle, esto es así porque yo quiero, porque yo te lo digo. En una edad, obviamente, a los 4, 5, 6 años, no le vas a dar explicaciones porque no te los va a entender. Pero en la medida que su cerebro se va desarrollando y las sinapsis empiezan a funcionar, ¿no? Ya como a los 10, 12 años, ya le empiezas a dar una explicación sencilla de por qué esa orden. Tu cuarto tiene que estar ordenado porque refleja tu paz interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero, aparte porque tu cuarto se ve feo, o sea, ¿invitarías, no sé, un adolescente, invitarías a tu novia a tu cuarto?
que te vea que eres así, no la invitaría. ¿Por qué? Pues porque pues yo quiero que me vea bien, que me vea presentable. Ah, bueno, pues tu cuarto también tiene que estar así, ¿no? Entonces ya lo va a hacer. No necesitas el látigo para educar, ¿no? No lo necesitas. Simplemente es una cuestión de orden intelectual y de orden en el bien, ¿no? El problema viene cuando ni en la escuela ni los padres educan en la verdad, sino en las opiniones. Y entonces ahí es el problema. Entonces el adolescente, como busca una identidad, es decir, la identidad es ese firme donde yo voy a construir todo mi edificio de personalidad, ¿no? El firme es la base, ¿no? Lo que no se ve. O sea, tú cuando ves un edificio ves la arquitectura, efectivamente, pero esa arquitectura es sostenida por unas bases firmes, ¿no? Entonces, estas bases firmes se forman previo a la adolescencia y son en el bien y en la verdad. Cuando no educas en el bien y en la verdad, te pasa como en el evangelio, ¿no? Ahí tienes que cuando dos constructores o dos personas quieren construir, uno construye en la playa y se le deshace la casa. Pero no porque en la playa no se pueda construir, sino porque la base en la que estás construyendo es bastante móvil, ¿no? O sea, la arena no es fija, pero el que construye en la piedra es inamovible su edificio. Y ahí tienes el cuento de los tres cochinitos, ¿no? ¿Cuál es el que no se destruye por el lobo, que representa el mal? El que construye con firmeza. Entonces, esto es lo que hay que darle a los hijos. En la verdad y el bien, que lo reflexionen y que el adolescente va a buscar la confrontación. Y eso no lo puedes evitar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mantenerte en la verdad y en el bien. Él caerá, si estás hablando con la verdad y con el bien, caerá en eso. Sea el profesor o sea el padre. O sea. Ahora, ¿sabes qué? Que esto es un poco difícil porque, bueno, yo me acuerdo que a mí me educaron, mi papá decía, esto es la verdad y este es el camino, y yo le tenía tal confianza a mis padres que lo aceptaba como tal, ¿no? Pero ahora, como tienen esta otra corriente ahí fuera, entonces ahora te cuestionan todo. Así es. Entonces, nosotros tenemos que estar súper, o sea, leernos, prepararnos más para poder enseñarles con algo diferente a como me lo enseñaron a mí, de que, pues, porque lo digo yo, ¿no? O sea, ahora también tenemos que tener unos buenos argumentos. Sí, de eso se trata, de tener los buenos. Los argumentos sobre la verdad y sobre el bien son los mejores argumentos. O sea, no hay otros, ¿no? Cuando tú vas confrontando las opiniones de otros con la verdad, todos salen rebotados, ¿no? Pero la cosa es mantenerse firme en eso. Porque a veces es, bueno, yo es que quiero mucho a mi hijo, entonces voy a permitirle que haga eso. No, o sea, la verdad es intolerable. O sea, pregúntale al de matemáticas, ¿no? 2 por 2 son 4, aunque tú pienses que son 5. Y por mucho que tú pienses que son 5, jamás te van a pasar. ¿Por qué? Porque si no, llegas a ser arquitecto y se te cae el edificio. O sea, 2 por 2 son 4 y se acabó. Y así hay verdades de distinto orden, verdades filosóficas, verdades morales, verdades matemáticas o físicas o lo que sea, ¿no? Tu naturaleza está hecha para algo, ¿no? No puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Digo, puedes hacer lo que quieras, pero no todo te es bueno para ti, ¿no? Ni debido. O sea, hay que partir de ahí. Yo creo que hoy los jóvenes universitarios por ahí están todavía en crisis porque qué difícil es cuando todo se te presenta como bueno, ¿no? Así es. O sea, cuando todo se te presenta como bueno, ¿no? O sea, hay muchos bienes y por otro lado no hay verdades. Entonces, es lo que dices tú, o sea, pareciera que este cimiento, esta identidad, este camino sobre el que he llevado mi vida, pues empieza a desmoronar porque así es. Hay 1000 caminos, entonces lo ven muy complicado porque el cerebro es, híjole, si no existe la verdad, entonces tengo China libre, puedo hacer lo que, pues yo puedo elegir la verdad que yo quiera. Y qué complicado para un escuincle, porque es un escuincle, ¿no? De 20 años, incluso para un adulto, ¿no? O sea, te vas guiando por la verdad objetiva, pero si esto no existe, entonces, pues, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y el dónde estoy te va llevando hasta el quién soy, porque pues todo pierde sentido, porque es así es. Demasiado. Efectivamente. De hecho, eso lo refleja muy bien el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando ella llega
se encuentra, va por el camino y de pronto se encuentra una bifurcación, ¿no? Y se encuentra con el conejo y entonces le dice Alicia al conejo, oye, ¿a dónde tengo que ir? Y le pregunta el conejo, ¿a dónde quieres ir? Le dice, pues no sé. Entonces dijo, pues cualquier camino es válido. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino es válido, pero el que sabe a dónde va, no sabe que no cualquier camino es válido. O sea, solamente hay un camino para llegar. Claro, para ir a la Ciudad de México, yo puedo agarrar un avión a Londres y luego ir a Moscú y luego darle la vuelta al mundo y llegar a la Ciudad de México. O sea, sí, hay rodeaderos, ¿no? Pero el más efectivo y eficiente es tomar un avión Chihuahua a México. Y se acabó, o irme en carretera a Chihuahua a México. O sea, no hay más, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es bien importante para la educación de los hijos, más que enseñarles, por ejemplo, antes de los 12 años, para mí es bien importante que hayan leído una serie de libros. Yo a mi hija, la mayor, a las dos mayores, en realidad a todas, pero ellas dos ya tienen su lista de libros. Entonces, esos libros incluyen, por ejemplo, las fábulas de Esopo, incluye Alicia en el País de las Maravillas, incluye Caperucita y la de El Pastor y el Lobo, ¿no? Porque son cuentos, y el de Pinocho, son cuentos que les enseñan la verdad, les enseñan el bien de una manera muy accesible, ¿no? Entonces ya después yo le digo, a ver, ¿qué significa mentir? Entonces te cuentan Pinocho, ¿no? Y todo lo de la nariz y no sé qué. Digo, ¿pero qué representa la nariz? ¿No? La nariz es la forma en la cual el autor tiene para decir que tu alma se deforma cuando tú mientes, porque la verdad te mantiene en tu identidad, ¿no? Entonces, cuando tú mientes, se deforma tu alma. Entonces, claro, no puedes mostrar la deformidad del alma sin mostrar la deformidad del cuerpo, ¿no? Entonces le digo, eso es lo que le pasa a tu alma. Entonces, claro, cuando ya se entienden de qué se trata, pues ya cambia toda la cosa, ¿no? O el cuento de Caperucita. El cuento de Caperucita es la jornada que hay en una vida, ¿no? O sea, somos enviados con una misión, ¿no? Alguien, un adulto, un ser distinto de nosotros, nos envía una misión y en el camino nos podemos perder, ¿no? Caperucita se pierde por observar las mariposas, se pierde. Y entonces nos podemos encontrar con el mal. Pero si perdemos de vista el objetivo el cual tenemos, pues entonces nunca volveremos al camino, ¿no? Entonces, los cuentos para mí es mucho más importante que enseñarles matemáticas, que no estoy diciendo que no lo sean. Yo soy licenciado en filosofía, ¿no? Entonces a mí las matemáticas y todo eso no me agrada mucho. Eso se encarga mi esposa. Pero para mí es bien importante primero que tengan bien claro esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros ha sido muy difícil las matemáticas porque ellas no quieren, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi hija mayor le encanta hacer cosas, ¿no? Hace mucho de bisutería, ¿no? Entonces, le digo, es que necesitas matemáticas. Y ¿por qué? Es que si lo vas a vender, ¿cómo sabes en cuánto lo vas a vender? Si te pagan, ¿cuánto vale ese dinero? ¿Y cuánto le tienes que dar de cambio? Y entonces, necesitas matemáticas. Y entonces, llegándole por este lado, dijo, efectivamente, necesito matemáticas. Y se puso a hacer matemáticas. Entonces, no fue tanto de, necesitas matemáticas y el látigo, no. O sea, con sus habilidades le llegamos para que aprenda matemáticas. Oye, Mario, y entonces, digo, ante toda esta realidad que estamos pasando, tú has optado por el homeschooling, ¿cierto? Así es. Platícanos cuáles son bueno, qué es para el que sea un concepto nuevo y cuáles son los beneficios que tú has visto para implementar esto en tu familia. Mira, yo te cuento la experiencia que nosotros teníamos en ese momento cuando nos decidimos por el homeschool. Teníamos 4 hijas, nada más, ¿no? La mayor iba a pasar a segundo de primaria y luego las otras pues ya estaban en kinder y en maternal y la última iba a empezar sus sesiones en guardería, ¿no? Ya no nos la podía cuidar mi suegra, que era la que habitualmente cuidaba antes de entrar a la escuela. Pero de pronto nos dimos cuenta que no teníamos vida de familia, ¿no? O sea, ir a misa para nosotros era complicadísimo. O sea, nuestro horario era correr todo el día. Y así me imagino que hay cientos de miles de familias en todo el país y en todo el mundo. O sea, nos levantamos a las 6 de la mañana, córrele, apúrale, uniformes. Y luego los niños a esa hora, pues no es como que, sí, obedezco a la primera. O sea, no, o sea, obviamente no. Entonces tienes que cambiar a una por una, que no se quiere peinar, que ayer hizo no sé qué, y empieza el berrinche, y entonces el día cambia completamente, ¿no? Y sales a las 7 para llegar 7:30 al colegio,
dejas a una y luego vas y dejas a las otras dos, casi que las avientas, ¿no? Porque tienes que llegar tú a tu trabajo. Te vas, sales a las 3, recoges a una, recoges a la otra, llegas, medio mal comes, y luego hacer tareas con una, y luego con la otra, y luego que métanse a bañar, ya llegó la hora de la cena, porque las tareas son eternas con los niños más chiquitos, o sea, son tareas de media hora para ti, o de 5 minutos para ti, pero para ellos son tareas de horas, ¿no? Y luego, duérmanse, y ya son las 11, 12 de la noche. O sea, de pronto tu día se acabó, ¿no? Dices tú, ¿en qué he vivido los últimos 5 años, no? O sea, ¿en qué se me fue? Tú ya no sabes ni en qué se te fue, ¿no? Entonces hicimos un alto, mi esposa y yo, y dijimos, oye, es que debe haber una manera, o sea, no teníamos salidas al parque, o sea, porque los días que teníamos libres eran, no, espérate, vamos a dormir hasta, o sea, no sé, a las 9 de la mañana. Hasta que el cuerpo aguante. Sí, o sea, espérate, ¿no? Entonces, se nos iba ya después de descansar de toda la semana, se nos iba el día en la cama, ¿no? Por estar dormidos. Y luego, cuando menos te pensabas, pues ya tenías que volver a la misma rutina. Y así tuvimos muchísimas, ¿no? Entonces, a veces ir a misa era, no, o sea, vamos a misa a las 7 de la tarde, ¿no? O sea, ya la última. Y a veces ni siquiera llegábamos, ¿no? Y esto, pues es terrible, ¿no? Pues entonces nosotros lo que dijimos fue, paramos y vemos qué opciones tenemos. Y entonces fue así que nos decidimos por el homeschool. Pero claro, pues es que decirse por el homeschool, pues había que sustentarlo, ¿no? Pues nosotros decimos, en la verdad y en el bien, pues hay que sustentar por qué hacer homeschool, ¿no? Y entonces por ahí empezamos, ¿por qué decidirnos por el homeschool? Oye, Mario, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos con eso, a que nos platiques cómo lo implementaron, cómo les está yendo y las ventajas que esto representa. Claro. Vamos y volvemos. Super picados, vamos y venimos. Sí. Porque queremos que seas la mejor versión de ti. Mira, eso de la mejor versión de ti, el homeschool te lo da, ¿eh? Y yo creo que ahorita que lo estabas platicando, yo creo que sí tiene muchas ventajas porque ya al final, en algún momento se van a tener que integrar, ¿no? A eso, a una escuela, a estas corrientes que les lleguen. Pero a lo mejor ya vas a mandar a tus hijas más preparadas, como que ya más maduras, ya formadas y listas como para enfrentar todo eso, ¿no? Oye, espérate, en Estados Unidos, que es el país más libre en estos temas, porque México no está tan libre y tan fácil, pero en Estados Unidos está permitidísimo. Es posible. Y hay unos programas padrísimos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Harvard, que es de las mejores del mundo, reserva el 27% de sus becas para estudiantes homeschool. ¿Hacia dónde va esta administración? 7% en todas las carreras. Posiblemente hay quien apuesta. Oye, ¿y hasta qué nivel te vas a aventar el homeschool? Lo que las niñas quieran. Quiere decir que no quieren entrar a la universidad, que no entren. Bueno, ¿cómo se quiere pasar la historia? Modificándola. ¿Y cómo te capacitas tú? ¡Qué nervios! De nada sirve la narrativa. ¿Por qué? Si los hechos dominan. ¿Nervios por qué? Si lo que necesitan ahorita no es nada que no se les pueda dar en casa. Es que no me apanico con el cálculo. En Radio Exacto, sí. Álgebra. La física, ese rollo. Yo no me acuerdo. En la Universidad por Anáhuac ejemplo, ninguna estamos de mis hijas para afortunadamente quiere ir recibirte. por ahí. La universidad cuenta con personal de seguridad que serán encargados de velar en todo momento por el Oye, Mario, de los te voy a lineamientos de higiene, preguntar. salud y seguridad física del plan Regreso Seguro durante tu estancia en los campos, al evitar los espacios cerrados, los lugares concurridos y el contacto sin sana distancia, estamos ayudando a reducir la propagación de la COVID-19. Cuidarnos es tarea de todos. Ahora tu música. Esa es una pregunta muy común, la verdad. Es muy parecida, así como la de la socialización y la certificación, es muy parecida. Pero siempre es posible. De hecho, Oye, perdón que los interrumpa. veces. La siguiente sección le pusiste que eran las 3 preguntas. ¿3 preguntas de qué o qué? Es que para poder decidirte por el homeschool tienes que responder primero esas 3 preguntas. Ah, perfecto. ¿Por qué quiero hacer homeschool? Eleva tu sentido. Ajá. ¿Por qué? Ok, no, pero ¿Qué quería quiero saber lograr? Contenido ajeno a la ¿Por qué? voy a ¿Qué lograr? quiero lograr y Radio cómo? Anáhuac Ok. Y cualquiera Y de es en sus ese orden, plataformas. porque si te vas primero por el cómo antes que el por qué, no te funciona. Será
Pues en ese orden. Porque hay de pieles a No, sí, eso que dices del álgebra y matemáticas, nosotros no tenemos ese problema. De Lola, la grande de la canción ¿No? claro. La música, Susana Zabaleta, no, pues es que mi esposa le encanta matemáticas, mi suegro es ingeniero, entonces eso es parte del homeschool, que tú no tienes que saber la todo. hora nacional, el sonido que nos... Yo tenía la idea de que sí, ahorita nos quitas esa idea. Hasta aquí. Mario, Ajeno a hay la una Universidad frase, Anáhuac. un Radio proverbio Anáhuac, cualquiera de sus plataformas. que dice, Continuamos con un takes a bocado para village el to alma. raise a child. Y Corea homeschooling es ricos eso. bocados de conocimiento y alimenta tu cuerpo, mente Toda una y alma. tribu se necesita para criar a un hijo. Así es, sí, efectivamente. Luego el chisme está bueno. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy con mi compañera Luz María Orsi, platicando con Mario Zambrano. Nos quedamos antes de ir al corte con lo del homeschooling. Nos estaba contando por qué decidieron y ahora sí ya cuéntanos, ¿cómo lo implementaron, Mario? Mira, lo primero fue, así como te decía, preguntarnos por qué hacer homeschool, ¿no? Porque nosotros venimos formados de escuela. O sea, nosotros, mi esposa y yo fuimos a escuela, fuimos a universidad y nosotros teníamos en mente que si no vas a la escuela no puedes ser nadie en la vida, ¿no? Y de entrada, pues ya eso, ya es alguien en la vida, ¿no? O sea, ya está aquí, ¿no? Eso, para empezar, hay que quitarse esa idea, ¿no? Ya es alguien en esta vida, ¿no? Nosotros decimos el por qué cuando dimos unos cursos de matrimonio, y entonces yo les dije que antes del consentimiento matrimonial te preguntan, o sea, hay 3 preguntas que te hacen que se llama, ritualmente se llama el escrutinio, dicen, vienen libremente, esas 3 preguntas que están antes, ¿no? Y hay una que dice, ¿están dispuestos a educar en la ley de Dios? ¿No? La tercera pregunta. Y recibir y educar a los hijos que Dios les mande, ¿no? En la ley de Dios y de Cristo. Y todo el mundo dice que sí, pero luego no lo hace, ¿no? Entonces, educar es un derecho de los padres. Esto es bien importante, es un derecho de los padres. Está en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 26, si no me equivoco, párrafo 2. Es un derecho de los padres a elegir el tipo de educación. Entonces, en México y en muchas partes del mundo solamente existe la escuela institucionalizada. Pero si uno estudia la manera en la cual surgió una escuela es por la revolución industrial. Entonces, si te fijas, propiamente la escuela lo que está haciendo es formar personas o formar individuos, no personas, formar individuos para la empresa, para trabajar. No los está formando para ser libres. Ojo, la escuela en la mayoría de las ocasiones no forma para ser libres, forma para ser prácticamente esclavos del sistema. Pero no nos estamos dando cuenta de eso. O sea, por eso salen con títulos de licenciado en, ingeniero, máster o lo que sea, pero salen con una especialidad. Entonces tú vas a trabajar en eso. No te enseñan a pensar, ¿no? Entre menos pensemos, pues mejor. Efectivamente. O sea, mejor. Y esto no hace falta que yo esté diciendo aquí, me estoy descubriendo el hilo negro. No, o sea, yo soy maestro de universidad y cuando les preguntas, defíname el concepto muy simple, de verdad o de bien, no saben. No les enseñan a pensar a los hijos, a los alumnos, pero quieren que logren los objetivos que ellos tienen, porque, por ejemplo, una planeación de un maestro es qué es lo que yo quiero que ellos aprendan. Eso es la planeación de un maestro, pero no es qué está dispuesto el alumno a ofrecer para alcanzar su mejor versión de sí mismo. Esto es educar, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos por este lado, por el homeschool, donde nos permite y hemos constatado día a día, en los últimos 3 años, vamos por nuestro 4º año de hacer homeschool, pero tenemos muchas familias conocidas que llevan más de 10, 20 años educando así. Y una de las ventajas que yo le veo es que ahora somos familia. O sea, yo puedo decir perfectamente quién es mi hijo, quién es mi hija, en este caso las 2 mayores, que son a las que más fácil las tenemos, porque son las que tenemos más, hacemos más homeschool, ¿no? Por así decirlo. Pero el homeschool no es trasladar la escuela a la casa, como el home office, ¿no? No, no es eso. El homeschool es libertad, literalmente libertad. O sea, así si me preguntas, ¿cómo lo definirías? Es libertad. Nosotros somos más familia. Nosotros en ocasiones no tomamos ni un solo libro de matemáticas o de literatura de nada
y platicamos. Las mejores clases son después de la comida y de la cena, porque es la plática familiar. Está mi esposa, estoy yo, y estamos todos reunidos en la mesa. Estamos todos. Esto pregunta cuántas familias comen todos juntos al menos una vez al día. Nosotros los tres, bueno, salvo el desayuno, que mi esposa está en el trabajo, la comida y la cena siempre estamos juntos, todos. Y entonces platicamos de todo y de nada. O sea, de pronto una de las hijas nos preguntó, estábamos en una comida, y mi hija, la segunda, tiene 8 años, va a cumplir 9 en 2 meses, dijo, oye papá, ¿qué significa que Dios es omnipotente? O sea, 8 años, y preguntando esas cosas dices, oye, tranquila, espérate, no me vas a entender. No, pero yo quiero saber. Y entonces es cuando te das cuenta de lo que estamos logrando. O sea, ellas ya se plantean cierto tipo de cosas que normalmente un niño no se plantea. ¿Por qué? Porque está ocupado en hacer tareas que ni le gustan ni quiere hacer, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros decidimos fue, nos preguntamos por qué hacer homeschool. Y entonces fue porque es un derecho de nosotros y porque queremos lo mejor para nuestras hijas. Ahora, ¿qué currículum llevar? Hay cientos de posibilidades aquí. Aquí se abren todas las posibilidades y entonces no hay un currículum homeschool. Esa es la ventaja. El currículum lo hace la familia según sus necesidades, capacidades e intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros optamos por lo que desde mucho antes se llamaba artes liberales, ¿no? Que es enseñarles con un método, que esto podría ser otro tema de conversación de otra hora, ¿no? Lo que es el trivium y el quadrivium. Si uno estudia la Edad Media, ahí se da cuenta que ahí aprendían los medievales así, ¿no? Pues lo primero es que tengan mucho contacto con la realidad, que tengan conceptos claros, ¿qué es esto?, ¿no? ¿Qué es la realidad? Para después decirles por qué la realidad es así, es la parte lógica, ¿no? Y finalmente que lo que ya saben y pueden enjuiciar sobre la realidad, lo puedan expresar de manera bella, que es la retórica, ¿no? Y entonces esto es lo que debería enseñarse en las escuelas, pero ya no se hace, ¿no? Ya no se hace. Entonces, eso sería el qué, porque finalmente el cómo hacerlo depende de cada familia. Entonces, ahorita que platicábamos en el corte, pero es que a mí me da pánico, ¿no? El álgebra o la física. Una de las cosas que te da el homeschool es que no solo liberas a los hijos, sino que te liberas tú de las presiones sociales. Tú te liberas como padre, ¿no? Entonces, también tienes que entender que tú no sabes todo, o sea, eres limitado como padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo no sabemos inglés. O sea, bueno, vemos películas en inglés, pero si no están los subtítulos no entendemos nada, ¿no? Entonces, una vez intercambiamos con otra familia homeschool, que el papá es profesor de inglés en la universidad, le dije, ¿sabes qué? Tú les das inglés a mis hijas y yo les doy latín a tus hijos. Dijo, me parece justo. Y entonces nos reuníamos un día y les daba 1 hora de inglés y yo les daba 1 hora de latín. No, eso está espectacular, porque yo creo que el principal beneficio de eso es que tú sabes quién está educando a tus hijos. Así, efectivamente. Y entonces volvemos a lo que te decía antes. Las comunidades homeschool, lo que podemos decir, la comparación de escuela homeschool es muy distinta porque un maestro en un aula, vamos a suponer que tiene 20, 30, 40 niños, pues no los ama. O sea, no ama a mi hijo ahí como yo lo amo. Entonces no hay nadie que pueda educar mejor a mi hijo porque partíamos del principio de que solo quien se siente amado puede ser educado. Nadie va a amar más a tus hijos que tú. Entonces no hay nadie más indicado que tú para educar a tu hijo. O sea, no hay nadie. Entonces, ahora, en la dinámica, Mario, o sea, porque sé que tú trabajas, que tu esposa es médico, o sea, no crean que Mario nos está platicando porque está aquí en su casa y no hace, no, o sea, sí, tu esposa también trabaja, entonces, ¿cómo, o sea, lo más práctico, si yo me quisiera optar y decidir por homeschooling, lo primero que vendría a la cabeza es que me faltarían horas al día, ¿no? Para poder hacer mi trabajo y para poder estar con mis hijos y para poder ver lo de la casa y para poder ser esposa y mamá y profesora. Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes para que todo embonara? Bueno, primero me salí yo del empleo y aquí también hay que corregir entre lo que es el trabajo y el empleo, ¿no? Porque trabajo, o sea, las que son amas de casa saben que es mucho trabajo, poca paga, ¿no? O sea, no te pagan nada, pero es trabajo. Entonces,
Hay que cambiar la visión de que trabajo es solamente si te pagan, ¿no? Entonces, el empleo es cuando tú firmas un contrato y tal. Trabajo es lo que tú haces para perfeccionarte a ti mismo, ¿no? Eso es doctrina social de la iglesia. El trabajo es la santificación de la persona en el día a día, ¿no? Hacerte santo en el diario vivir, ¿no? Bueno, nosotros nos organizamos primero porque queríamos hacer homeschool católico, ¿no? O sea, para empezar. O sea, nuestro estilo de homeschool, porque te digo, cada familia es distinta, ¿no? Nuestro estilo de homeschool es católico. Lo primero que organizamos en el día a día es las oraciones. Rezar laudes, el ángelus, el rosario y la misa dominical, ¿no? Y más lo que agreguemos en la noche, que las oraciones de la noche, ¿no? Entonces, a partir de ahí, organizamos todo el horario. Yo soy el que está 100% en la casa. Mi esposa es la que sale a su trabajo, a su empleo y tal, y regresa, ¿no? Pero afortunadamente vivimos en una zona en la que está cerca su trabajo y ella va de 7:30 a 2 de la tarde. Entonces, a las 2:30 que ya llega a la casa, tenemos el resto del día para estar juntos. Entonces, así, para empezar, así nos organizamos. Entonces, yo en la mañana les doy, digo, no son clases, son más bien charlas, pláticas. Sí tenemos libros, muchos libros, pero yo les doy todo lo que es humanidades, ¿no? Literatura, historia, geografía, latín, obviamente, teología, yo les hablo de catecismo, ¿no? Les doy toda la parte del catecismo. Y por la tarde mi esposa ve experimentos, matemáticas, química, lo que se pueda ver, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros no vemos, por ejemplo, matemáticas, no lo vemos con un libro de siéntate y fracciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Las ponemos a cocinar. Porque una receta es matemáticas. Claro. Entonces ya no es de, Juanito tenía 600 naranjas, se comió 200, ¿cuántas le quedan? No, o sea, aquí es, ponte a hacer un pan. Entonces necesitas 550 gramos. ¿Qué son 550 gramos? ¿Qué significa 3 tazas y media? Entonces ahí ellos van viendo fracciones aplicándolas en el día a día. Entonces, por ejemplo, mi hija mayor, ella ya cocina, o sea, ya ella hornea panes. Entre las dos hacen empanadas y las venden. Entonces, así vas viendo matemáticas, por ejemplo, ¿no? A eso sí son matemáticas aplicadas, Mario. Aplicadas, sí, o sea, porque si no lo haces bien, no te queda. Claro. Si no lo haces bien, no te queda. Sí. Oye, Mario, ¿y quién les dio esa guía? ¿O cómo? O sea, ustedes tienen eso, porque tiene que haber como mucha disciplina y como que qué quieres lograr, ¿no? O haz de cuenta, no sé, tu niña de 10 años está viendo lo mismo que la de 8. Sí. Y haz de cuenta, porque conozco una pareja, pero está en Estados Unidos y la mamá tomó y tiene como una asesoría paralela para esto del homeschooling. No sé si en México exista eso y si tú lo tengas, pero entonces, ¿quién te dice qué objetivos tienes que lograr o cómo? Tu guía. Bueno, ¿quién me dice? A mí me lo dicen mis hijos. Okay. Amando a tus hijos, tú dices, ¿quiere esto? Pues órale, vámonos por ahí un tiempo, ¿no? Puede cambiar mucho. O sea, nosotros en estos años hemos cambiado como 10 veces el horario de clases, por así decirlo, de clases, ¿no? Que no son clases, pero bueno, el horario de clases, porque no funcionan algunas cosas. Al principio nosotros, cuando recién la sacamos de la escuela, lo que hicimos fue tomar el currículum de la SEP y luego nos dimos cuenta que no sirve. O sea, no sirve. O sea, la verdad es que lo terminamos en 2 meses y dijimos, ¿y entonces qué es lo que hacen en la escuela todo el año, no? O sea, entonces te das cuenta que el currículum de la SEP está muy básico, ¿no? Lo terminas muy pronto. Hay familias que toman un currículum de Estados Unidos, lo que se llaman escuela sombrilla, se inscriben en Estados Unidos, les mandan el material mensual, ellos lo trabajan y al final del mes envían las evidencias, ¿no? Lo que nosotros trabajamos, que es artes liberales, nosotros nos encargamos en la primera parte del trivium, que es la parte conceptual, ¿no? La parte de la gramática es muchas salidas al campo. Porque ¿dónde está la verdad? En la realidad. Entonces, si tú vas a enseñarle qué es el verde, qué es un árbol, no se lo vas a enseñar con un dibujo. Pues órale, ponte a plantar. O sea, cuida a un ser vivo. ¿Quieres respetar la creación? Ten una mascota, un conejo, esto, lo otro. Cultiva, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay cientos de formas de hacer homeschool y es bien complicado porque no te puedo decir, hay un currículum así. Cada familia se organiza. Por eso te decía, depende de las necesidades, de los objetivos familiares. Conozco familias que ellos no llevan ni un solo libro de matemáticas, sino todo es literatura. Yo era de la idea, por ejemplo, de que los libros
tenían que estar lejos de los niños, ¿no? Esto hasta antes de hacer homeschool. Ahora, todos mis libros, hasta mis libros de teología, están a ras de piso. Ellas pueden ir a agarrar el que quieran, porque no hay límites. No hay límites. O sea, ¿qué quiere aprender? Lo que ella quiera. Y claro, por ejemplo, se pone difícil cuando hay cosas que tú no puedes darles, ¿no? Por ejemplo, una quiere estudiar piano. Yo no sé tocar piano. Pero pues, bueno, pues ahí sí ya pagas una clase, ¿no? Pero pagas una clase, no pagas mensualidades que no puedes, que luego te quedas con la tarjeta a tope porque tienes que pagar la escuela y luego la clase de música, ¿no? Entonces pagamos una clase de música. O haces, si el profesor de piano tiene un hijo que quiere aprender latín, pues ahí estás tú. Exactamente, esa es la ventaja del homeschool, o sea, puedes buscar cosas, ¿no? Entonces, nosotros ahorita lo que queremos es que tengan una habilidad con su cuerpo y entonces están en clase de acrobacia a las 4. Y van las 4. Entonces, ahorita que decías, las 4 estudian lo mismo. Las 2 mayores sí estudian lo mismo, pero en diferentes niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, las 2 estudian latín, pero la más grande es la que aprende más, porque tiene más capacidad desarrollada, y la otra dice, no, yo quiero estudiar latín porque quiero estudiar italiano. O sea, ella lo ve como un trampolín para estudiar otra cosa. Entonces, cada una tiene esas habilidades. Entonces, tienes que ir viendo poco a poco y le dijimos, en el momento en que ustedes digan, esto no me sirve, cambiamos y vemos, porque cada persona es distinta y todos vamos cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Esa es una de las ventajas del homeschool. Oye, Mario, la verdad es que estamos maravilladas con este sistema de enseñanza. A mí me hubiera encantado que me llevaran a sembrar y aprender cocina. Hoy lo padezco porque no sé cocinar. Estoy aprendiendo a mis casi 45 años. Pero antes de irnos nos queda un minutito para que nos digas, para estas personas que quieren apostarle a esta forma de vida, porque es una forma de vida, ¿cómo nos puedes describir el bien y la verdad para empezar por ahí? Híjole, eso es todo un curso, ¿no? Eso no es de un minuto. En menos de un minuto. Cápsulas sobre el bien y la verdad en un minuto. Mira, el bien, la verdad. Que nos dejes picados. La verdad está en la realidad. Entonces, una persona que no conoce la realidad difícilmente va a tener opiniones verdaderas, ¿no? Eso es lo primero. Y como la verdad y el bien ontológicamente son lo mismo, y esto ya me metí en profundidades metafísicas, ¿no? La verdad y el bien ontológicamente son lo mismo, son equivalentes, ¿no? Una persona que vive fuera de la realidad, vive fuera de la verdad y vive fuera del bien. Entonces, lo primero es estar en la realidad. Para esto, por ejemplo, hay un libro buenísimo de Philip Dick que se llama La penúltima verdad. La penúltima verdad es unas gentes, ¿no? Que en una guerra, tras una guerra, la Tercera Guerra Mundial, viven en subterráneos y entonces lo único que conocen es lo que les dice la televisión. Y les dicen que el universo prácticamente, o sea, la Tierra está destruida. Pero en realidad la Tierra no está destruida, ¿no? Entonces, ¿cómo supieron? Cuando fueron a la realidad. Entonces, los medios, o sea, esto es lo peor que podemos darle a nuestros hijos a la edad de 10, 12 años, para educarlos. Esto es matarles la creatividad, matarles todo prácticamente, ¿no? Es muy dañino un teléfono a esa edad, ¿no? Entonces, la realidad es primero. Así de sencillo. Nos dejaste picados, Okay. no sabía. Sí. Muchísimas gracias, Mario, por desmañanarte, porque sabemos que estás ajustando horarios con tu hijo nuevo. Felicidades, tu primer varón, ¿cierto? Primer varón. Así que bueno, enhorabuena, Mario. Un bocado para el alma. No, un espacio donde la reflexión y diversión. Vale, nos estamos viendo.